Hola, ¿qué tal? Antes que todo quiero decirte que estoy muy agradecido y sorprendido. Ya son más de 900 seguidores en mi página de Facebook y se han compartido mis publicaciones más de 1000 veces. Entonces, muchas gracias por eso, por compartir con aquella gente que lo necesita, y espero que quienes lo hayan recibido y le han dado like, ya son más de 14,000 reacciones. Estos son números impresionantes, pero es gracias a ustedes que comparten y que ayudan a quienes lo necesitan, y espero que así sigamos compartiendo toda esta información que al final es de todo corazón para ustedes y para quien lo pudiera necesitar. Gracias. Y en respuesta a sus comentarios y sugerencias, quiero compartirles un poquito más acerca de esas señales de alerta que deben atender en sus hijos adolescentes. Ya en mi video anterior hablamos acerca de algunos procesos normales dentro de la adolescencia, como es la rebeldía, como es la variabilidad emocional, las emociones intensificadas, el aislamiento que vive el adolescente, como procesos neurológicos y sociales normales dentro de esta etapa y que son necesarios para que puedan llegar a una vida adulta sana, independiente y feliz. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en las señales de alerta que debemos atender con sentido de urgencia durante la adolescencia. Actualmente hay muchísima información e investigación respecto a comportamientos que antes veíamos como regulares o normales. Esto es que si por ejemplo tu hijo era muy inquieto, muy juguetón, no le gustaba hacer los deberes escolares o las tareas, era desorganizado, pues eran como ciertos patrones de personalidad que veíamos como normales y que actualmente son conductas que están vinculadas a ciertos trastornos que son diagnosticables y se deben atender. Esto nos lleva a que un niño, si no es atendido debidamente con estas conductas, pues le lleva a generarse ciertas deficiencias de información en el desarrollo o neurodesarrollo sobre habilidades que debe adquirir. Obviamente, si el niño es organizado durante su infancia, es porque debe aprender ciertas habilidades que en su cerebro se deben registrar. Si un niño debe llevar ciertas asignaturas en la escuela, matemáticas, sea español, física, artes, cualquier asignatura a la cual no le presta atención, pues genera ciertas deficiencias de información en su neurodesarrollo que le va a impactar en un futuro en sus habilidades ejecutivas. ¿Pero qué son las habilidades ejecutivas? Pues las funciones ejecutivas son habilidades que nos ayudan, número uno, a vivir en un mundo organizado y planeado que tiene reglas. Nos ayuda a iniciar, desarrollar y concluir proyectos o actividades, y nos ayudan también a diferenciar lo bueno de lo malo, aprender de nuestras experiencias para mejorar, discernir lo que nos conviene de lo que no nos conviene, y a decidir ciertas conductas que son más apropiadas para ciertas condiciones. Una persona con dificultades en las habilidades ejecutivas es una persona que no es capaz de decidir cómo comportarse, es una persona que no es capaz de discernir lo bueno de lo malo, encontrar límites en ciertas conductas, y es una persona que tiene dificultades también para ya sea desarrollar actividades o concluir. Son personas que inician y no cierran ciclos, no cierran actividades. Personas que empiezan una relación y de repente se desaparecen. Personas que no tienen la conciencia o habilidad de tener que concluir ciclos. Entonces las habilidades ejecutivas nos ayudan precisamente a funcionar en un mundo real, en un mundo que requiere de ciertas reglas y de ciertas habilidades que nos van a ayudar a poder iniciar, desarrollar, concluir y ser exitosos. Voy a hablar de 10 habilidades ejecutivas que inician su formación en la infancia, pero deben de concluirse en la adolescencia. Y la primera es la formulación de objetivos. Un niño, un adolescente debe aprender a formularse objetivos de vida y alcanzarlos, porque de otra manera, si no aprende a establecer sus propias metas, no puede saber qué acciones tiene que desarrollar y por lo tanto no las va a ejecutar. Por eso es bien importante que en la medida de lo posible en su desarrollo tú vayas enseñándole a formar sus propios objetivos y sus propias metas, establecer sus acciones que debe
ejecutar, valga la redundancia, para que alcance esa meta. De otra manera, si tú eres la única persona que le pone objetivos y metas, el niño, el adolescente, no va a saber cómo hacerlo. Por lo tanto, cuando llegue a ser adulto, tampoco lo va a saber hacer. La segunda habilidad ejecutiva es la de planeación y organización. Es decir, que tu hijo, tu hija, tenga la habilidad de poder identificar una estrategia para alcanzar sus metas y organización. Es decir, qué acciones debe llevar a cabo para alcanzar esa meta y ponerlas en un plano donde organizadamente pueda alcanzar lo que quiere lograr. Esto inicia en la infancia con pequeñas acciones que van desde cómo hacer para ganarse el premio el fin de semana, irse a cierto parque, a cierto lugar, y obviamente debe de concluirse durante la adolescencia, ya con objetivos y metas más específicas. Si quieres entrar a determinada escuela, quieres ir a esta prepa, a esta universidad, ¿qué tienes que hacer para poder obtener ese certificado de secundaria, de preparatoria? ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder aprobar esa materia? ¿O qué es lo que tienes que hacer para participar en ese grupo al que quieres pertenecer, en esa academia de danza, en ese grupo deportivo? Todo esto es lo que le permite a un adolescente poder planear y organizar las acciones necesarias para lograr metas y objetivos. La organización y la planeación. La tercera habilidad ejecutiva está relacionada con la selección de conductas apropiadas, conductas necesarias o conductas deseadas para determinados contextos. Una persona que no sabe cómo comportarse ante determinadas situaciones, una persona que no tiene nociones de qué hacer cuando está ante una circunstancia en particular que a lo mejor es inapropiada en comentarios, una persona que cuando está en una situación a lo mejor complicada, difícil, delicada, siente ansiedad, siente nervios, es porque no sabe elegir las conductas apropiadas, no sabe seleccionar sus propias conductas. Por lo tanto, sus funciones ejecutivas están afectadas. Algo sucedió durante la infancia que no se completó la parte de neurodesarrollo en la parte del lóbulo prefrontal, que definitivamente la persona se comporta de manera inapropiada. No tiene nociones a lo mejor de que está haciendo algo incorrecto, que está diciendo algo incorrecto, y obviamente esto impacta mucho en un futuro. La parte de la selección de conductas debe concluirse precisamente en la adolescencia. Inicio, desarrollo y conclusión de proyectos o actividades. Es fundamental que en la adolescencia se concrete esta función ejecutiva, ya que de no hacerlo, tu hijo, tu hija va a ser un adulto o un adolescente, valga la redundancia, que ande por la vida iniciando y no haciendo lo necesario para poder concluir proyectos o acciones. Aquellos niños o aquellos adolescentes que inician algo con mucha emoción, pero al final no lo terminan, no lo concluyen, y esto va desde proyectos personales, juegos, actividades. Empiezan a ver una película, no la terminan, empiezan con este juego, no lo concluyen, hasta situaciones donde a lo mejor en sus relaciones personales en un futuro se involucran sentimentalmente, pero de repente ya no quieren nada y no saben por qué, andan de relación en relación, tienden a ciertas conductas donde afectan a otros, precisamente porque saben iniciar, pero no saben desarrollar las cosas. Saben iniciar y desarrollar, pero no saben concluir, no saben cerrar ciclos. Por eso es fundamental que durante la adolescencia se concrete la función ejecutiva de inicio, desarrollo y conclusión de actividades. La quinta función ejecutiva es resistir la interferencia. Es decir, en la vida hay 1000 cosas que hacer, hay 1000 distractores siempre. Sin embargo, cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos un objetivo, somos capaces de poder inhibir o reducir las interferencias, es decir, que no nos distraigan en lo que queremos alcanzar. Una persona que tiene dificultades ejecutivas en la parte de resistir interferencias son personas que fácilmente se distraen con otras acciones o actividades que están haciendo. Están haciendo una cosa y de repente le prestan atención a otra,
y hay una gran dificultad de atención. Y obviamente las consecuencias a futuro o a largo plazo es que son personas que si están a lo mejor dentro de una relación fácilmente se distraen con otra persona, o incluso personas que están en un empleo, no son estables, les llama la atención otro empleo, no tienen objetivos o metas a mediano o a largo plazo, sino que la interferencia que tiene el momento les distrae fácilmente de su objetivo. Entonces es bien importante que durante la adolescencia se concrete esta función ejecutiva de poder inhibir o reducir las interferencias o no atenderlas, porque hay un objetivo al que se tiene que alcanzar. La sexta función ejecutiva tiene que ver con el que podamos inhibir las conductas automáticas. A veces nosotros somos reactivos o hablamos y actuamos desde la emoción. Cuando la función ejecutiva está afectada o no está concretada, es muy común que explotemos y que reaccionemos y que no tengamos control de nuestros impulsos o nuestras emociones. Por eso es bien importante que durante la adolescencia se concrete esta función ejecutiva para no andar por la vida explotando o teniendo reacciones automáticas, diciendo las cosas sin filtro o solamente justificándonos en que yo digo las cosas como son y no me importa lo que piensen. Cuando somos nosotros adultos debemos aprender que hay ciertos impulsos que nos convienen y hay otros que no nos convienen, que nos van a afectar o nos van a beneficiar. Entonces en esta etapa precisamente es cuando se debe concretar que una persona sea capaz de controlar sus impulsos, de inhibir las reacciones automáticas de nuestro organismo, de nuestra mente, de nuestras emociones, para poder que esto sea utilizado en beneficio de nuestras relaciones o de nuestros alcance de objetivos y metas. La séptima habilidad ejecutiva es la de supervisión, y no hablo de que sea capaz de estar viendo lo que hacen los demás. Una persona que integra su función ejecutiva de supervisión es alguien que es capaz de poder evaluar y de ver lo que está bien de lo que está mal y poder identificar los errores. Una persona que es capaz de supervisarse a sí misma. En ese sentido, la habilidad ejecutiva, función ejecutiva de supervisión nos ayuda a estar mediando o estar evaluando si lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo en un contexto está bien o no está bien. Una persona que no tiene esta habilidad pues es incapaz de hacerse consciente que lo que está haciendo está mal o lo que está sucediendo en determinado contexto es inadecuado o es inapropiado, y puede, si obviamente hay otras funciones ejecutivas que están también afectadas, como si se asocia a la parte de poder nosotros detener el impulso, pues imagínate, se va a andar metiendo en problemas una y otra vez. Entonces, si la función de supervisión está afectada, no va a haber ese discernimiento o esa capacidad de identificar en dónde no te tienes que meter. Entonces imagínense cómo funciona o qué es lo que sucede con un adulto cuando tiene afectada esta función, y debe concretarse durante la adolescencia y obviamente se vino formando desde la infancia. La octava función ejecutiva está relacionada con prever. Una persona durante su adolescencia debe concretar su habilidad de prever, de poder saber qué es lo que va a ocurrir si se hace qué, de poder de alguna manera también predecir. Obviamente no estoy hablando de que adquieran habilidades de adivino o que adquieran la habilidad de predecir el futuro, pero sí de identificar que si yo hago A, va a ocurrir B. Si yo me porto mal, me va a ir mal. Si yo hago esta actividad, esta va a ser mi consecuencia. Entonces, durante la adolescencia debe concretarse la habilidad ejecutiva de poder medir las consecuencias de nuestros actos, pero también prever qué es lo que va a ocurrir en un contexto. Si yo estoy ahí, ¿qué es lo que me va a pasar a mí? Y una persona que no tiene esta habilidad ejecutiva concluida o desarrollada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a ir metiendo en problemas y va a tener consecuencias negativas en su vida de cosas que a lo mejor ni siquiera tenía que ver. Hay infinidad de adolescentes que
tienen antecedentes, han estado detenidos o han tenido castigos en casa, incluso a lo mejor en correccionales, porque estaban en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, con la gente inadecuada. Y esto porque no tienen la habilidad de prever, de saber qué va a ocurrir si están ahí, en ese lugar, en ese momento, con esa gente. Esta habilidad ejecutiva debe concluirse durante la adolescencia. Se viene desarrollando, como ya he venido repitiendo, durante la infancia, pero se concluye, se concreta en la adolescencia para que en una etapa adulta esta función ejecutiva le ayude o le permita meterse en muchos problemas. La novena función ejecutiva es la que nos ayuda a cambiar, a adaptarnos a los cambios y rectificar nuestros errores. Ahorita veíamos en la función ejecutiva de supervisión que es la que nos permite a poder determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien de lo que está mal. En la vida cometemos errores. Sin embargo, la habilidad ejecutiva de poder cambiar y adaptarnos es la que nos permite mejorar. Una persona que comete el error una y otra vez es porque tiene afectada la función ejecutiva de poder cambiar y adaptarse a los cambios de las cosas, valga la redundancia, pero adaptarse a las cosas que necesita mejorar para que ya no vuelva a ocurrirle ese error o ese problema. Por lo tanto, si un adolescente no tiene la habilidad de cambiar y adaptarse para mejorar, es porque tiene esta función ejecutiva muy afectada. La última habilidad ejecutiva es la de administración del tiempo. Una persona debe concluir o debe concretar durante su adolescencia su habilidad para gestionar sus acciones y sus movimientos, sus actividades en un plano de tiempo, para poder terminarlas en los términos que son adecuados. Una persona que no adquiere esta habilidad o esta función ejecutiva es alguien que queda mal, que no se compromete, que no llega a tiempo a los lugares, que no llega a tiempo a sus proyectos y actividades. Entonces es fundamental que durante la adolescencia se concrete esta habilidad, que se viene, y voy a ser bien redundante, pero que se viene formando desde la infancia y se concretan durante la adolescencia para que les permitan una vida adulta en la que encajen perfectamente, porque saben cumplir, saben ejecutar, saben desarrollar todas sus actividades y saben alcanzar metas, tienen objetivos que lograr, saben cómo hacerlo y cómo comportarse en sus contextos. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene todo esto durante la infancia y la adolescencia? Imagínense una persona que no es capaz de planear y organizar su propia vida, que no tiene objetivos y metas, o que no sabe cómo plantearse un objetivo o una meta para alcanzar en la vida. No tienen una dirección. Una persona que no tiene control de sus impulsos, que no puede administrar bien su tiempo, o que es fácilmente distraíble porque es incapaz de inhibir los distractores del medio. Es una persona que tiene muchos problemas en la vida. Y actualmente todo esto se está vinculando, se están haciendo muchas investigaciones, estudios que llevan a identificar que el no tener o no, el no haber desarrollado las funciones ejecutivas por deficiencias durante el desarrollo en la infancia, pues nos lleva a trastornos mayores como lo que ahora tenemos. Hay muchísimo TDA, trastorno de espectro autista, que está a lo mejor asociado a otros factores, pero hay ciertos rasgos y conductas que a lo mejor no son del diagnóstico, pero son conductas dentro de un espectro, y que al final del día esto impacta en muchos problemas que no están resueltos en los hijos y en las hijas. Y esto desencadena que mundialmente los índices de depresión y los índices de suicidio se están disparando. Está creciendo constantemente el índice de suicidios en el mundo. En México son preocupantes los números
de gente que termina suicidándose, quitándose la vida o autoagrediéndose, automutilándose. Y estas conductas empiezan de los 12, 14 años y van hasta los 28, 29, que es precisamente en las etapas donde las funciones ejecutivas deben llegar a su máxima expresión, que les va a permitir encontrar una relación y vivirla de manera adecuada, que les va a permitir encontrar una vocación, estudiar, prepararse, tener metas para lograr una vida laboral redituable, que les va a permitir iniciar, desarrollar y concluir proyectos personales. Y una persona que tiene afectadas sus funciones ejecutivas es una persona que no sabe qué hacer con su vida, que no sabe cómo proceder o cómo actuar o cómo planear, organizarse. Por lo tanto, es precisamente en este periodo donde más riesgo se corre y las estadísticas nos hablan. El índice de suicidios de personas entre los 12, 16 hasta los 28, 29 años es el mayor. Más en hombres que en mujeres, nos dice la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los suicidios son suicidios en cualquier género. Pero es precisamente donde nos van a permitir las funciones ejecutivas discernir lo bueno de lo malo, resolver problemas. Si tu adolescente, si tu hijo, si tu hija ves que no tiene estas funciones ejecutivas bien desarrolladas, que no planea, no organiza, no mide consecuencias, no mide su tiempo, inicia, no desarrolla, no concluye proyectos, cualquiera de las 10 que mencioné es una señal de alerta. Debes hacer algo con sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque si no sabe cómo vivir, si no sabe cómo desarrollar sus actividades para poder tener logros y metas en la vida, me gustaría mucho que no fueras parte de la estadística. Espero que esta información te sea de utilidad. Si identificas en tus hijos o en los hijos de otras personas ansiedad, depresión, dificultades en las funciones ejecutivas, busquen ayuda, hagan algo, no sean parte de la estadística, ya sea con un médico, neurólogo, neuropsicólogo, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, pero busquen ayuda, porque es muy triste que después la gente esté buscando ayuda en un psicólogo, en un psicoterapeuta para poder sanar una pérdida. No lleguen a ese punto. Por favor, compartan esta información con la gente que lo pueda necesitar y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.